Interesante cómo se juntan cuestiones importantes de nuestra historia, nuestro patrimonio, con las herramientas que nos brinda la tecnología hoy, la modernidad. Sí, los dispositivos. Los dispositivos, exactamente. Y poder acceder a partir de estos dispositivos justamente a la historia de algunos espacios, de algunos edificios que tienen muchos años y mucha historia. Se han instalado códigos QR para conocer más de la rica historia de Paraná. Para hacer referencia a este tema, estamos con Mariana Melhem, que es directora de Planeamiento Estratégico de la Municipalidad. ¿Cómo andas, Mariana? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenida. Bien, gracias. Bueno, a ver, ¿por dónde encaramos este tema? ¿Cómo fue que empezaron a darle forma, ¿no? a esta idea? Bueno, en principio yo quiero contarles que la ciudad de Paraná tiene más de 180 edificios declarados patrimoniales. El tema es que los vecinos no saben. Es correcto. Salvo cuando a lo mejor en la boleta de la tasa aparece alguna consideración. Pero si no, no saben o presuponen o suponen qué es lo que puede llegar a pasar o que es porque se trata de un edificio que a lo mejor es histórico y entonces pueden reconocerlo. Entonces, la idea del código QR tiene que ver justamente con ayudar a esta lectura, que tiene que ver con la comprensión de la historia local, que tiene que ver con el reconocimiento también de algo que nos distingue. La identidad. Con la identidad local. Y justamente nosotros consideramos que los edificios son un documento construido. Claro. Entonces, es muy buena la idea de poder acercarse a ese documento y preguntarle cosas. Y más ahora que nos puede contestar. Claro, porque justamente lo que el código QR facilita es eso. Es el hecho de poder informarse, poder a lo mejor tener los datos básicos que después nos permiten ir a otras fuentes si necesitamos ampliar información. Pero en principio ya esa identificación nos llama la atención. Con ese llamado de atención tenemos un montón en favor del patrimonio, en favor del descubrimiento de la identidad local. Bien, se han ya instalado algunos puntuales. Contanos a nosotros y a la teleaudiencia en dónde y de qué lugares puntuales. Bueno, en principio es bueno reconocer que estas obras son complemento de un conjunto de obras que tienen que ver con la valorización de los espacios públicos. Esos espacios públicos son espacios de todos que están configurados, conformados por arquitecturas, ¿sí? Entonces, hay muchas de esas arquitecturas que nos cuentan parte de esta historia y configuran ese espacio. De la obra en particular que corresponde a la puesta en valor de Plaza Primero de Mayo, la Peatonal San Martín y la Plaza Alvear, allí se seleccionaron una serie de edificios que tienen declaratoria patrimonial para colocar el código QR y así empezar a hacer esta lectura. Material hay muchísimo. La cuestión es encontrar la forma de que dialoguen estas componentes patrimoniales con el todo. Quiero decir, si nosotros no teníamos una obra de valorización del espacio público, difícilmente el código QR se pueda leer tan fácil. Exactamente. ¿Y cómo se confeccionó, ¿no? este armado, esta lista de los edificios que eligieron nutrir con datos a estas aplicaciones? Bueno, yo les cuento tengo que hacer una previa, que es que los edificios que tienen declaratoria municipal en Paraná y provincial, porque en general tanto los provinciales como los municipales constituyen esos 180 que están declarados. Bien. Después hay un grupo más reducido de edificios que tienen declaratoria nacional, es decir, que su relevancia trasciende las fronteras de la provincia de Entre Ríos, de la ciudad de Paraná, para ser parte del patrimonio nacional, como es el caso de la Catedral, como es el caso de la Escuela Normal, el caso del ex Senado de la Confederación, la Escuela del Centenario, la Capilla Norte de San Miguel, el Teatro 3 de Febrero, la Biblioteca Popular, fíjense. Eso es todo patrimonio nacional. Nacional, además de todo lo que te digo, es nacional. La Escuela Hogar también, para que no pensemos que solo en el centro está inserto nuestro patrimonio. Y algunos mausoleos del cementerio también. Entonces digo, ahí hay una base de datos. Son esas 180 obras que tienen declaración, que forman parte de un inventario, de un catálogo, también de un listado preventivo, es decir, a lo largo de la historia, desde, les diría, el año 1990, en que se crea el programa de preservación de patrimonio municipal.
es que empieza a existir este listado y a partir de este listado la consideración de que cualquier obra de intervención que se haga sobre estos edificios que están listados tiene que pasar por la Comisión de Preservación Municipal, claro, para que desde allí se evalúe la pertinencia del proyecto y se asesore respecto de los criterios patrimoniales. La Comisión de Preservación es una especie de organismo tercerizado en tanto y en cuanto está conformado por integrantes del Poder Ejecutivo Municipal, del Consejo Deliberante, pero también de oficinas provinciales, arquitectura y cultura de la provincia concretamente, bien, y de colegios profesionales. O sea, el Colegio de Arquitectos tiene su representación dentro de la comisión. Así que ese cuerpo colegiado se reúne y evalúa. Así como evalúa la pertinencia de las obras, también en un momento se reunió para evaluar la consideración de una obra como patrimonial. Es decir, qué tal elevado es el carácter que tiene o qué aspectos son los que están cubriendo, lo que se cubren con esta obra para que sea declarada patrimonial. Es decir, no se trata de una declaratoria que viene de la mano o de la voz de un iluminado que dice este y este, sino se trata de una obra que reúne ciertos méritos para poder serlo. Y así como pensamos en las obras patrimoniales, sobre todo siempre pensamos en la historia, también tenemos que pensar, y eso lo hablamos mucho, yo esto como arquitecta, y lo hablamos siempre con los colegas, la necesidad de pensar que las obras que hoy se construyan serán el patrimonio de mañana. Claro. Entonces también eso tiene que ver con la calidad de las obras, ¿no? Estaba pensando, al observar los QRs, ineludiblemente pienso en el turista, que también llega a Paraná y ve sin dudas edificios, bueno, la catedral imponente, y no tiene a nadie que lo pueda quizás instruir, un poco recrear y reconstruir la historia, y es muy valioso tener este aporte con los códigos QR. Sí, sin duda es una excelente articulación entre la tecnología y el patrimonio que permite a los locales primero reconocerse en su propio patrimonio y al visitante descubrir qué hay detrás de cada una de estas obras. Aparte, claro, es cierto, ¿no? Uno pensándolo en función del turista, estamos de lujo, de 10, pero también en relación a nosotros mismos, porque digo, lo poco que sabemos en este aspecto de todas estas construcciones y edificios que nos rodean, lo sabemos por los cuentos que han pasado de generación en generación y que ya cada vez van pasando más, me parece, a cuentagotas. Sí. Entonces, con todo este trabajo, también es una buena manera de que eso no se pierda, no quede en el olvido, y que podamos también ir desarrollando los chicos también, ¿no? en este asunto. Es muy importante eso. Fíjense que hay determinadas tareas. Yo trabajé en el proyecto de restauración de Capilla Norte de San Miguel. Bien. Y no solamente se trató de la obra, sino se trató de la visibilización. Es decir, primero había que mostrar que ahí estaba el edificio en pie religioso más antiguo de la provincia, para que después se interpretara cuál era el criterio para intervenir la obra, y después cuando uno va a visitarla la entiende mejor. Claro, ¿no? Totalmente. Entonces a veces están los elementos de ese paisaje construido y faltan algunas referencias que lo hagan visible. Por eso me parece que está muy buena la idea del QR, porque contribuye a ser visible ese patrimonio. Ni hablar. Y van a continuar por ahí con otras cuestiones. Yo me acuerdo hace algún tiempo había en la plaza... Ya les cuento, yo participé en ese proyecto. Bueno, ¿no? Hay durante dos llamados de FEICAC consecutivos, salió seleccionado Proyecto Trama, que dirigía María Laura Aimovich, y yo fui parte, digamos, de ese equipo. El proyecto se llamaba Trama Paisaje Cultural y tenía la intención de colocar códigos QR a las obras
que tuvieran referencia a la cultura local. Claro. Entonces, hay una QR en la parte alta del parque referida a Juan L. Ortiz, hay una QR en la base de la Costanera frente a la isla Curupí, en referencia a Sudo Martínez, hay otro QR que está próximo al Centro Cultural Gloria Montoya, en homenaje a Gloria Montoya también, una sobre el anfiteatro, es decir, sin olvidarme, por supuesto, de Plaza Sáenz Peña y el QR sobre el Monumento a la Memoria y el QR de Sáenz Peña propiamente. También fueron parte de ese programa. Bueno. Y ahí, en el caso de Plaza Sáenz Peña, pasó un hecho muy interesante, que fue la baldosa QR se colocó antes de la restauración de la plaza. Ahora, con la puesta en valor de la plaza se llegó a una colocación de un elemento, una especie de atril, donde está el QR, que es el mismo, que remite a la misma página web de Trama, y que, bueno, compatibilizó criterios con la municipalidad para que fueran legibles y pertenecieran a los dos sistemas, ¿no? Y se pudiera hacer, por eso digo, hay posibilidades de seguir, ahondando mucho más. Inclusive. Seguro. Lo que me parece que es muy importante es entender que la configuración del sitio, que la puesta en valor del espacio público es una clave para que estos códigos QR se puedan leer. Mencionaste un atril y en este caso se aplicó directamente sobre el piso. Sobre el piso. ¿Qué es por ahí mejor en cuanto a visibilidad? Por ahí justamente. Y depende del espacio urbano. Todo depende del espacio urbano. Cuando uno tiene más posibilidad de alejarse, entonces a lo mejor el atril tiene otra función. Cuando uno está transitando, tiene que poder individualizarlo fácilmente y entonces sobre el piso es más sencillo. Para no tener obstáculos sobre la vía pública, que es lo que no tenemos que tener. Y en cuanto a la extensión, Mariana, de la información, la jerarquización, digamos, hay que hacer toda una tarea, darse un trabajo. Por eso ahí está la idea de lo coordinado, porque, como yo les decía antes, nosotros pusimos a disposición la información, pero quien sintetiza la información es la gente que está trabajando en comunicación. Bien. Entonces hay una articulación entre áreas que hace posible que esto pase. Claro. Yo sola no lo hubiera podido hacer, no lo hubiera podido hacer de quien colocó los códigos QR, es parte de un todo. Las distintas áreas, ¿no? que han intervenido, la verdad que felicitaciones por el laburo, me parece bárbaro. Sí, la verdad, muy lindo. También También para las recorridas con escuelas, lo pienso, ¿no? Desde ese lugar. Está bueno. Tiene muchas posibilidades. Excelente, para que no se nos pierda la rica historia que tenemos en Paraná, esta posibilidad que nos brindan estos códigos QR que han sido colocados recientemente. Mariana, muchas gracias. Bueno, a ustedes. Ha sido un gustazo tenernos por acá, un placer. Seguiremos atentos. Bueno, me quedé pensando si hay algún otro proyecto también que se esté desplegando más o menos en esta línea. Algo en carpeta, capaz, para más adelante. Y faltan otros sectores de la ciudad que tienen proyecto de puesta en valor y que van a demandar. Por ejemplo, hubo un pedido especial de reconocimiento al arquitecto Osvaldo Rapetti, que fue quien diseñó el Palacio de Tribunales, pero también la columna de San Martín, que está en el Cóndor. Y entonces de allí, tanto de la legislatura provincial como del Consejo Deliberante, hay unas recomendaciones que hacen a la incorporación de una placa, decía, en reconocimiento. Nosotros proponemos que en vez de ser una placa, sea un QR, de manera tal que podamos tener más referencias y que ese QR, a lo mejor de referencia al arquitecto Rapetti, se pueda repetir en otras obras que él haya desarrollado. Entonces la información es la misma, converge en un mismo punto que es el QR. El QR es la placa del siglo XXI, digamos, sería. Exactamente. ¿No? Una cosa así. Me parece que lo que tiene interesante es que es sintético. Que con eso nos vamos a ahorrar la proliferación. Vieron que muchos monumentos tienen la placa al monumento, la placa de la placa de la placa. Entonces, lo que tenemos que tratar es de sintetizar total la información. Podemos llegar a esa información igual a partir de medios como este. Totalmente. Mariana Melham, directora de Planeamiento Estratégico de la Municipalidad. Muchas gracias de nuevo. Bueno, a ustedes. Bueno. Bien. Seguimos con más. Ahora, nos vamos a Crespo. Sí, porque hubo festejos por el Día del Niño. Y bueno,
sobre esto hablaron con Canal 6. Dale, lo vemos. Un hermoso día, muy contento la verdad por la convocatoria, el trabajo que hicieron los jóvenes, un hermoso día. Nosotros siempre desde La Pancho venimos festejando el mes de la niñez, así que bueno, una jornada más